¿Les parece que iniciemos con la clase, ya que se vayan anexando sus compañeros, que se vayan anexando sus compañeras? Y comenzamos con la clase que nos toca hoy. Hoy nos toca ventajas y desventajas con respecto a, bueno, lo que vimos hace 8 días, que fue precisamente plataformas de enseñanza. No, vamos a ver las ventajas y desventajas, aunque ya las estuvimos platicando un ratito eh, hace 8 días, y entonces me gustaría que entráramos un poquito más a lo que es precisamente el e-learning y a lo que es el m-learning, que ahora, bueno, pues lo estamos trabajando mucho más, digamos, mucho más de manera presencial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por decirlo de alguna forma, justo estamos precisamente, eh, pues trabajando en estos entornos virtuales, ¿no? De alguna manera nos hemos vuelto entonces estos, estos seres humanos digitales que ahora pues casi todo lo hacemos por la internet, ¿no? Es decir, podemos aprender por la internet, podemos comunicarnos por la internet, podemos aprender otro idioma por internet, pedimos nuestras cosas por internet, es decir, tenemos bueno, muchas más facilidades, ¿no? En ese sentido. Em, pues nada, en lo que van llegando sus compañeros, no sé si quieran participar. Eh, si quieren participar en este sentido de las dos lecturas, que es e-learning y m-learning, ¿no? O empezamos pues precisamente empezamos con la clase y ya vamos participando ahí en la clase. Coméntenme si, o levante la manita si alguien quiere empezar con las participaciones. Y si no, bueno, empezaremos con este concepto de e-learning. Y dentro de esto que vamos a hablar, podemos poner entonces las ventajas o las desventajas. Al final damos una conclusión de qué cosa o cuáles son las ventajas o cuáles son las desventajas con respecto a, pues precisamente a estas herramientas digitales, ¿no? Bueno, ¿qué es el e-learning? Ya hemos hablado la clase pasada precisamente ya hemos hablado precisamente de, de este aprendizaje en línea, ¿no? Tanto es así que nosotros hablamos también del LMS, donde, bueno, comentábamos que nos costaba un poquito eh, acoplarnos a esta forma de aprendizaje, ¿no? Pero que eventualmente nos fuimos acoplando en ese sentido. Y hablábamos entonces de que una de las primeras plataformas que se volcó exclusivamente a lo educativo fue el Moodle, ¿no? Por ahí en los años 2010, 2009, 2010, empezó con esta plataforma Moodle, donde ya veíamos precisamente esos aspectos como eh, foros, como entrega de trabajos, como participaciones dentro de esta espacio virtual. En ese sentido, el e-learning no es otra cosa más que esta plataforma de enseñanza a distancia, es decir, donde la comunicación se hace precisamente de manera, digamos, pues de manera en el que una persona puede estar en un espacio de la Tierra quizás y pueda estar aprendiendo en otro espacio eh,
personal, ¿no? En otro espacio, en otro país quizás, ¿no? Por ejemplo, hay muchos cursos en la internet en donde tú pagas y estás viviendo aquí en México y estás aprendiendo otro idioma por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá o en algún otro lugar y no precisamente estás en Canadá o en Estados Unidos, sino que estás en tu espacio. Eso implica que tus costos sean más accesibles, ¿no? Y puedas estar recibiendo también una educación a distancia. En el caso del e-learning es también esta propuesta de doble vía precisamente en este sentido donde se pueda utilizar estas herramientas de comunicación que en la actualidad estamos usando, como por ejemplo la internet, ¿no? La internet, es decir, nosotros entramos a una plataforma en la cual podemos subir tareas, en la cual podemos participar o estar en algún foro y, y estar precisamente gestionando nuestro conocimiento. Lo que implica precisamente esta parte del e-learning es que nosotros somos los principales creadores del conocimiento, es decir, solamente nos mandan información, nos mandan datos, metadatos, ¿no? Y nosotros vamos y lo tomamos en ese espacio específico para poderlo trabajar y poder ir aprendiendo, ¿no? En ese sentido nos hacemos independientes. Ahora, este tipo de formación es en este sentido flexible, debido a que muchos de nosotros o muchas de nosotras estamos trabajando en otros espacios, ¿no? O en la semana, toda la semana estamos trabajando, podemos de alguna manera flexibilizar esos contenidos. Es decir, con una buena conexión a Internet, podríamos entonces poder acceder a los cursos dentro de estas plataformas a la hora que nosotros queramos. En ese sentido, esa podría ser una ventaja, ¿no? Que nosotros podemos estar trabajando de lunes a sábado, ¿no? Quizás el sábado estamos un poco cansados, pero el domingo podríamos trabajar nuestras materias, ¿no? Y, y enviarlas, ¿no? Siempre y cuando tuviéramos una buena conexión a Internet y poder entrar en el momento que nosotros queramos. Y en ese sentido también es una desventaja, ¿no? Porque no todos ni no todas tenemos una buena conexión a Internet o estamos en un espacio donde la Internet es suficiente para poder hacer ese tipo de actividades. Sobre todo si nuestros profesores nos piden que hagamos videos o nos piden que hagamos audios que pesan un poquito, etcétera, etcétera. ¿No? En ese sentido, creo que también sería una desventaja. Otra ventaja es precisamente que teniendo digamos, nuestro ordenador y la conexión a Internet, nosotros podríamos entrar en cualquier momento. Y eso precisamente se convierte también en una desventaja, pues debido a que no todos tenemos la posibilidad de tener un equipo de cómputo, bueno, pues nos cuesta, ¿no? En ese sentido. Ahora, digamos, se han abierto los cibercafé o estos internet que podemos usar, pero solo se pueden usar tal vez hasta las 10 de la noche porque de ahí se cierra, ¿no? Se cierra ese servicio. Entonces ahí también sería una pequeña desventaja. Isabel comenta, nos brindan diversas ventajas sabiendo aprovecharlas al máximo. Sí, porque podemos nosotros seguir aprendiendo em, sin la necesidad de tener al profesor de ahí, digamos, en un espacio específico y nos da las posibilidades de hacerlo en otros horarios.
Dice Bere, dice, por lo que entendí, igual es el organizador de los contenidos y medios para convertirse en un ambiente integrado de aprendizaje, permitiendo la creación y edición tanto individual como colaborativo, integrando inteligencia del ser humano como una inteligencia artificial. Sí, en este sentido, cuando se habla de e-learning, se debe de hacer también una planeación, se debe de hacer un seguimiento específico, se deben de tener objetivos de el alcance de los aprendizajes. Hagamos un ejemplo o bajémoslo a esto que nosotros ya hemos experimentado. Um, por ejemplo, en la plataforma en la que hemos trabajado, ¿no? ¿Qué es lo que se nos propone? Se nos propone precisamente dentro de esa plataforma un objetivo de aprendizaje, pero también se nos propone precisamente estos objetivos, se nos proponen también estas lecturas en PDF, se nos proponen quizás algunos ejercicios, algunos cuestionarios, se nos proponen videos, ¿no? Es decir, la información está ahí y nosotros somos los que tenemos que precisamente ser más autoindependientes con respecto a la creación de nuestro propio conocimiento. Y eso se tiene que preparar y lo tiene que preparar una persona que esté vinculado tanto con las tecnologías como con el aprendizaje. ¿No? En algunos espacios cuando se empezó a usar Moodle, los que hacían la programación eran los programadores y los que hacían la planeación eran precisamente los profesores y entonces había esa combinación de ambos para que más o menos confluyera. Jazz dice, la idea es de que se pueda aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, aunque no nos encontremos en un lugar fijo. Con esa idea me quedo porque la entiendo mejor. Sí, en ese sentido ya hablaríamos entonces del M-Learning. Pero bueno, ahorita vamos a entrar. Pero en palabras sencillas, sí es eso, pues es aprender en cualquier lugar, en cualquier momento. Digo, sería bien chido irme a la playa ahorita y estar en el camastro ahí tomándome un coquito, disfrutando la playa, ¿no? Y escuchar la clase y tomar anotaciones y participar desde allá, ¿no? Y entonces envidiaríamos al que estuviera allá porque se escucharían las palmeras, se escucharía el mar, ¿no? Se escucharían las gaviotas o los pajaritos que están por ahí, las lanchas, ¿no? Y tú dirías, ah, qué envidia, está estudiando y está estudiando en ese espacio. Porque hay un espacio con señal, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar más ahí en ese sentido. Adelante, Andrés, me parece que levantaste la mano. ¿No? Sí, profe, Adelante. pues sí, efectivamente, como dicen los compañeros o aquí la compañera Jazz, ¿no? Que pues facilita como que el aprendizaje en cualquier momento. Ajá. Eh, pues sí tiene, bueno, yo también soy partícipe de esa opinión porque pues efectivamente, pues ahora los celulares, pues ya que el smartphone, teléfono inteligente, los ordenadores, pero sí sigue abriendo yo creo que esa barrera, ¿no? Entre los que cuenten con un ordenador o un smartphone y los que no, Claro, o también dependiendo desventajaría. la zona donde viva uno, digo, pues a lo mejor unos, bueno, no somos de aquí de Tetela, creo que la mayoría, pues si estás aquí alrededor, pues todavía alcanza bien este tema del Wi-Fi o la red de datos, pero ya si vives un poquito más alejado, pues hay que comprar la fichita y pues es por hora. Entonces, yo creo que tienes tanto sus grandes ventajas como las Claro. desventajas, porque, pues, por ejemplo, ahorita usted, no sé si esté en Ixtacamaxitlán. No, yo estoy, bueno, yo vivo en Apizaco. Ah, imagínese, y nosotros aquí en Tetela, y sin embargo podemos estar aquí, pues usted nos transmite la enseñanza, nosotros participamos para fomentarla un poco más y no requiere de que pues usted se transporte a lo mejor en Tonalapa y nosotros también y viceversa, ¿no?
Pero sí, yo creo que digo, es una gran ventaja que en cualquier momento pues, nos podemos conectar, como es el caso, y tomar una materia o pues digo, en algunos casos hasta para saludarse, ¿no? Digo, ahorita con el tema que estuvo de la pandemia o que sigue estando y que viene la tercera oleada, pues en el tema de los familiares también, Sí, los ordenadores ayudaron mucho, ¿no? En este tipo de casos, siquiera para saludarse a distancia, pero sigue habiendo como que esa pequeña barrera, ¿no? O una gran barrera entre de los que sí se puede acceder de alguna forma más fácil y en los que pues otros no. Entonces yo me acuerdo, Isabel, creo que fuiste una compañera en una ocasión que la maestra Maritza le decía que prendiera su cámara ajá. y dijo, es que no se va a ver, y todos decíamos, "Bueno, ¿por qué no se va?". Pues es que estaba, no sé hasta dónde, fue a comprar pues su ficha para internet para tomar la clase, pero estaba haciendo un buen de frío y estaba bien nublado. Sí, Entonces, pues sí, sí, o sea, la verdad es que sí, yo esa vez, creo que lo platiqué con un compañero Flavio y le digo, no mames, lo que hace por no perder la clase, ¿no? sí, Porque a final claro. de cuentas pudo haber dicho, no, pues ya me conecto después que a ver si se baja un poquito. Sí, O sube un poquito la temperatura porque se hacía mucho frío y no, sin embargo, ahí estaba, entonces, pues es parte de, ¿no? Y yo creo que, pues sí, el e-learning ayuda mucho, 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 porque pues en algunos casos, lo comentaba usted, podemos, dejar la materia, pues una lectura, la estudian y ya después, como en este caso, la debatimos, pero pues sí, como que de repente hace falta también ese método tradicional del vernos en un salón, claro, conocernos y pues crear, ¿no? También algunos lazos como compañeros claro. de la carrera, aunque aún así en este caso yo hay compañeras que no las conozco, pero sin embargo, pues por el grupo que tenemos de pedagogía, pues ahí nos saludamos y que, oye, ¿qué dejó el profe? Digo, se fomenta, pero se fomentaría más si estuviéramos en la presencial. Todo ayuda y a todo hay que adaptarse. Claro, claro, gracias Andrés por tu participación. Sí, es que, miren, en ese sentido, también nosotros como docentes necesitamos tener esa habilidad, ¿no? O esa empatía con los otros o con la otra. Dice Isabel, yo debo de caminar una hora para tener acceso wifi, ¿no? Imagínense caminar una hora. Es lo mismo en este sentido si estuviéramos presencial pues que tendríamos que precisamente vernos en un espacio más físico, ¿no? Que también implicaría sus pros y sus contras. Sin embargo, coincido contigo en este sentido de las limitaciones que algunos de nosotros eh, tenemos con respecto al acceso a Internet, ¿no? Con respecto al acceso a Internet o a datos, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que en las primeras clases que tuvimos, pues bueno, la única vez que se les pidió que encendiéramos nuestra cámara fue al momento de presentarnos, ¿no? Porque de antemano sé que en estas condiciones hay algunos que están más enclavados en la sierra, ¿no? Y que sus condiciones son, digamos, no tan favorables, ¿no? Que en este deseo de aprender, ¿no? En este deseo de aprender, pues bueno, se hace el esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido es una ventaja porque podemos estar a grandes distancias y sin embargo estar conversando. Pero también es una desventaja porque, bueno, puedo tener la tecnología, ¿no? Porque a lo mejor podríamos poner en ese sentido, digamos, decirle al compañero o a la compañera, bueno, pero es que yo te he visto en clase y tienes un buen teléfono celular, ¿sí? Pero quizás en su espacio, en su comunidad, no llega la señal, solamente lo ocupa cuando va a la ciudad o va a donde hay un poco de más señal. Entonces, en ese sentido, sí se necesita esa empatía, ¿no? Sí se necesita esa empatía. Yo, por ejemplo, les reconozco a ustedes nuevamente, no me voy a cansar de decirlo, sus habilidades tecnológicas y quizás alguien no las tiene tan desarrolladas porque posiblemente no tienen los complementos o la tecnología a la mano o las computadoras para poder practicarlas.
O quizás sí tiene la computadora, pero no tiene internet y entonces no puede hacer un trabajo en ese sentido de calidad, estéticamente, ¿no? Hablando en ese sentido. Pero quizás en este otro sentido sí podría debatir o sí podría argumentar, ¿no? Entonces, pues una de las ventajas precisamente sería esa, ¿no? Que nosotros podemos comunicarnos, estar presentes con el otro o con la otra en este sentido de poder aprender. Los aprendizajes se hacen también de una manera más sencilla. En el caso de que tengamos todas las herramientas y estemos en el contexto adecuado. Esa sería una ventaja, ¿no? Nosotros mismos gestionamos nuestro aprendizaje, somos flexibles con respecto al aprendizaje, ¿no? Pero, bueno, en el dado caso de que no podamos, pues sí tenemos que ver que es una desventaja en ese sentido. Dice Brenda, dice, la comunicación en tiempo real puede manejarse como ventaja y desventaja, ya que podemos conocernos desde cualquier lugar y estar en tiempo y forma a nuestras clases, pero también podemos perder la noción de que en qué momento fue que aprendimos, ya que ingresamos en momentos distintos. Sí, bueno, en este sentido del aprendizaje y en este sentido del ser autodidactas, ¿no? Aprendemos en diferentes tiempos. Por eso coincido también en este sentido con su compañero Andrés, de que sí también hace falta como vernos, como conocernos, como debatir, ¿no? En este sentido de argumentar. Em, yo sigo a una persona, se llama Diego Rusarín y Farid Diek, y alguien hacía un comentario, ¿no? Con respecto a los debates que tiene Diego Rusarín y otros que invita a sus podcasts, ¿no? Y decía, es que me da miedo cuando ustedes se ponen a discutir, porque discuten con tanta pasión que parece que se van a pelear, pero en realidad es como se debe de discutir, ¿no? Es decir, es como se debe de poner en este sentido la argumentación, discutir en ese aspecto y, y en ese sentido las discusiones para aprender mucho mejor se hacen en tiempo real. Puede ser que lo podamos hacer vía telefónica, vía WhatsApp, vía cualquier medio electrónico, pero se aprende más del otro o de la otra en este sentido de estar en lo presencial. Sin embargo, creo que sí que es una ventaja en este aspecto el e-learning, ¿no? Sí que es una ventaja. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, podemos tener acceso a Internet, acceso a los libros, manuales, el material que se va a trabajar, las herramientas con respecto a lo que vamos a usar dentro de estos espacios, además de estas plataformas que tienen que ver con hardware y software, que ya lo platicamos, ¿no? Que es posible que las tengamos y entonces sea una ventaja, ¿no? O es posible que tengamos que caminar mucho tiempo para poder acceder a las clases. ¿No? Y en ese sentido, los contenidos, las herramientas, esta programación de la que hablábamos hace un momento, se tiene que hacer toda una programación específica, ¿no? Para que podamos ir siguiendo los pasos y saber qué va después de lo anterior. Es como una planeación. Recuerden que cuando iniciamos, yo subí todos los documentos a la plataforma para que ustedes los pudieran descargar y entre ellos iba la planeación. ¿Para qué? Pues específicamente para que fuéramos viendo en qué lugar vamos y hacia dónde estamos avanzando. Y también buscar estas herramientas de comunicación. Cuando hablamos de e-learning, estamos hablando específicamente de esta educación a distancia en plataformas virtuales, pero específicamente tomadas desde nuestro espacio, desde nuestro hogar, pero específicamente desde una computadora. ¿Sale? Desde una computadora y una conexión a Internet por medio de cable, ¿no? En ese sentido, el e-learning.
¿sale? Es el e-learning y esa es la herramienta que utilizaríamos, ¿no? Una cámara web, un micrófono, unas bocinas, unos audífonos o lo que nos fuera necesario para tomar esas clases, ¿no? Y en ese aspecto, ir siguiendo la planificación y la programación previa, ¿no? Teniendo todo este hardware y este software, obviamente, cuando hablamos de hardware y software, un buen sistema operativo, el sistema operativo en uso, ¿no? Y todo el hardware que ya les mencioné anteriormente. También dentro de esta programación y planificación se da la definición de las estrategias, cómo se va a realizar el estudio, qué es lo que tienen que utilizar, cuáles son las herramientas y cómo se va a crear esos contenidos para que el alumno o la alumna también los pueda tener y los pueda, digamos, disolver o romper para después rearmarlos y poder aprender pues lo que pretende el objetivo de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, cuando aprendemos algo, no solamente tiene que ver con los planes que se están trabajando, sino también tiene que ver con las herramientas y con el hardware y software que se está usando. Un ejemplo claro es eh, esta, este ejemplo de el LMS que ustedes usaron. El contenido programático de la asignatura estaba ahí, ¿no? Sin embargo, nosotros como estos, digamos, estos actores del conocimiento, no solamente aprendimos del contenido de la materia, sino también aprendimos a distinguir partes de la plataforma, ¿no? Es que esta parte me sirve para saber en qué estoy, esto me dice que hago, voy a hacer la evaluación, esto me manda un link de no sé qué, es decir, quiero saber mi proceso de aprendizaje con respecto a la calificación, bueno, es un decir, entonces me voy a esta otra pestaña y entonces aprendemos, además del contenido programático de la materia, aprendemos el contenido específico del manejo de la herramienta en la que estamos trabajando, ¿no? En ese sentido, aprendemos el conocimiento de la materia, pero también aprendemos el manejo de las herramientas. Y entonces es un doble aprendizaje, una doble aprendizaje, ¿no? Y bueno, en la actualidad ha cambiado nuestro proceso de aprendizaje. Es decir, el e-learning en este sentido de tener una computadora, estar frente a ella y trabajar precisamente estos contenidos dentro de las materias, eh, y con esta facilidad ahora de las nuevas tecnologías, hemos pasado del e-learning al m-learning, ¿no? O al mobile learning, ¿no? O yo le digo mobile learning, ¿no? Que son precisamente estas nuevas realidades en el aula. Ahora nosotros, como bien lo decía Andrés, o como bien lo comentábamos hace un momento, podemos estar en cualquier espacio tomando la clase, ¿no? En cualquier espacio podemos tomar la clase. Es decir, yo puedo ir en el transporte público y estoy escuchando la clase, ¿no? Y estoy quizás haciendo anotaciones, ¿no? En ese sentido de ir al trabajo o hacer una, una, una actividad, ¿no? Y en ese sentido hemos avanzado del e-learning, es decir, de una computadora para entrar a un espacio físico, virtual, un espacio, digamos, en el que están los salones, en el que están, se supone, la información, los datos, etcétera, ¿no? Pasado de una computadora de escritorio o de una laptop, digamos, que se conecta
por medio de cable a el poder estar ya no atados en nuestra casa, sino poder estar en cualquier espacio. Es decir, que yo desde cualquier lugar puedo estar estudiando o haciendo mis actividades. ¿Por medio de qué? Por medio de un teléfono inteligente, ¿no? Y a eso se le llama Mobile Learning o M-Learning. Es decir, que ahora estos contextos de aprendizaje se han achicado un poco más en el sentido de que todos y todas podemos estar haciendo las mismas actividades que estamos haciendo dentro de una computadora de escritorio usando nuestro teléfono celular. Es decir, yo puedo con acceso a datos, ya ni siquiera necesito tener acceso a internet o a Wi-Fi o a Wi-Fi, ¿no? Sino que ahora con datos en cualquier espacio o casi en cualquier espacio del país, eh, yo puedo acceder a estas plataformas, ¿no? Es decir, en el caso de la plataforma LMS, seguramente muchos de nosotros hacíamos nuestros trabajos o intentábamos leer desde un teléfono celular. Y entonces nos volvimos como más estudiantes digitales móviles, ¿no? En ese sentido de que no necesito una computadora. Ahora la computadora la tengo en mi teléfono. Sobre todo porque mi teléfono es un teléfono ahora muy inteligente, ¿no? Que tiene un montón de herramientas. GPS, lectores de PDF, lectores de Office, editores de música, editores de video, juegos. Es decir, es realmente una herramienta que me permite entonces poder accesar a cualquiera de los espacios eh, educativos que tengo ahí a la distancia, ¿no? Y entonces el M-Learning es todo aquel aprendizaje que se toma desde la movilidad, ¿no? Es decir, desde cualquier espacio, desde cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier momento. En ese sentido, podemos entreverar o meter precisamente al M-Learning en estos aparatos tecnológicos como son el teléfono inteligente, como son la tablet, como son, digamos, la laptop, en este sentido de utilizarlo con internet, ¿no? Es decir, en cualquier objeto que nosotros podamos andar cargando, por decirlo de manera más coloquial, ¿no? Es decir, si yo llevo mi laptop y en el espacio donde yo estoy, o quizás en un parque, yo voy a un parque y ahí hay internet, me conecto y desde ahí puedo estar accediendo a mis entornos virtuales. Desde ahí puedo bajar información y desde ahí puedo compartir. O no tengo internet en casa, pero hay una biblioteca cerca quizás que tiene internet o está quizás esta... también me acuerdo que les habían puesto internet a las clínicas de las comunidades, ¿no? Y entonces en ese sentido puedo ir a la clínica, estar por algún momento en algún espacio y poder conectarme, ¿no? En ese sentido, hay una cita aquí que dice, si el aprendizaje se moviliza, la educación también se debe movilizar. Por eso es que hemos comentado que nosotros, es cierto, coincidimos que el aprendizaje o esta socialización se debe de dar dentro de las aulas, ¿no? Pero si nos damos cuenta, también estamos movilizándonos mucho a este aprendizaje digital. Y en ese sentido, nosotros debemos precisamente, pues, saber manejar estas herramientas digitales, ¿no? Y en ese sentido, el aprendizaje con respecto al M-Learning es, por ejemplo, decir, I'm learning anything, anywhere, anytime, ¿no? Es decir, yo aprendo
donde sea, en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Y en cualquier espacio, ¿no? En ese sentido de estar siempre aprendiendo, ¿no? De estar siempre buscando ese aprendizaje porque ahora estamos precisamente más, más conectados dentro de la tecnología, ¿no? Más conectados dentro de la tecnología. Es decir, eh, yo tengo varias opciones ahora de poder aprender nuevas cosas, ¿no? De poder aprender nuevos conocimientos, ¿no? Utilizando estas nuevas tecnologías que se mantienen en la actualidad y que vienen nuevas tecnologías. De hecho, en este sentido del aprendizaje, ni siquiera tenemos que guardar documentos en nuestros teléfonos. Todo se va a estos espacios de servidores donde quizás ahí mismo se te califica. Es decir, se puede hacer una evaluación en ese mismo instante, ¿no? Y al momento de terminar la evaluación ya se te da tu calificación. Claro, es una calificación cuantitativa. Que tiene que ver quizás con este aprendizaje memorístico, pero que finalmente también me da una idea de qué es lo que a mí me falta aprender o en qué estoy, digamos, sesgado con respecto al aprendizaje. Ahora, bueno, ¿cuáles son las ventajas del M-Learning? Pues precisamente de que podemos estar en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier lugar, aprendiendo. Y ahora, más ahora que nuestros teléfonos pueden conectarse con cualquier espacio educativo. No importa si el espacio educativo está trabajado en Linux, en otro sistema operativo que no es el nuestro, ¿no? Pero a lo mejor nosotros estamos manejando Linux, perdón, estamos manejando Windows o estamos manejando Android. Y sin embargo, nosotros, aunque estemos manejando cualquier sistema operativo diferente, podemos conectarnos con otros sistemas operativos. Por ejemplo, en este espacio de la Internet, nosotros en casa tenemos en nuestros computadores, en nuestros equipos, a menos que alguien me desmienta, pero supongo que en el 90%, tenemos un sistema operativo Windows, ¿no? El de la ventanita. Todos usamos Windows, ¿no? Y seguramente la mayoría de nosotros tiene Windows 10 instalado. Pero cuando nos conectamos a Internet, no sabemos con qué otros sistemas operativos nos conectamos. Es más, dentro de la red de Internet, el manejo de la red de Internet no está manejado con Windows, está manejado con Linux, ¿no? Y en ese sentido, esa es otra de las ventajas de, digamos, de la tecnología, debido a que nosotros no necesitamos preocuparnos con quién se va a conectar o no, porque ya están esos protocolos y entonces podemos entrar directamente a estos espacios de, digamos, a estos espacios educativos, ¿no? Y poder realizar nuestras actividades. Esa sería parte de la ventaja. Otra ventaja es que, bueno, la mayoría de nosotros o de nosotras estamos precisamente conectados a esta red de redes. Es decir, todos y cada uno de nosotros ya tenemos una vida virtual. La mayoría de nosotros seguramente tenemos un Facebook, no nos damos cuenta, pero seguramente también tenemos canal de YouTube, aunque no lo usemos, ¿no? Tenemos Instagram, tal vez, tenemos, es decir, un montón de herramientas que también podemos utilizarlas en este sentido de la educación. Por ejemplo, el profesor
del idioma en el que estoy estudiando tiene un TikTok, ¿no? Esta famosa red de los jóvenes. Y entonces él hacía videos educativos, ¿no? En inglés o explicando ciertas cosas en francés, ¿no? O combinación de inglés y francés, ¿no? Él estudió lenguas, entonces habla creo que más de 2 idiomas. Y en ese sentido, se hace divertida también la educación, ¿no? Es decir, aprendemos algo, usamos esas herramientas, ¿no? Para esta educación. Esa también podría ser una ventaja. Por ejemplo, otra ventaja es que podemos estar trabajando aquí nosotros y en el caso de algunos de nosotros que no podemos estar de manera presencial dentro de las clases, bueno, por fortuna podemos grabar estas clases y se pueden subir a un espacio, ¿no? De una plataforma de YouTube con el nombre digamos, del curso y después compartir esos enlaces y posteriormente nosotros ver, ver esa clase y tomar las anotaciones y tomar, digamos, ese conocimiento que se dio en su momento. Esa podría ser una ventaja. Las desventajas, para como ir cerrando este tema, es precisamente que no todos y no todas contamos con estos, pues, digamos, estas herramientas al 100%, ¿no? Es cierto que yo creo que la mayoría de nosotros ya tenemos, digamos, un teléfono inteligente, pero que no todos tenemos acceso todavía a la red de Internet, ¿no? Para poder estar trabajando. Y en ese sentido sería una desventaja. Otra desventaja es precisamente que dentro de las comunidades digamos, más apartadas, pues bueno, si tienen luz ya les va muy bien, ¿no? Porque están en ese sentido de desigualdad con respecto a las ventajas que nosotros tenemos en este sentido. Y, y en ese sentido puede ser una desventaja también con respecto a pues a esta educación virtual, ¿no? A esta educación utilizando estas herramientas. Eh, y bueno, en ese sentido, ventajas y desventajas con respecto a esto que nosotros podemos, eh, digamos, tomar en cuenta para nuestro aprendizaje. En consecuencia, debemos de ser conscientes que no todos tenemos esa capacidad de poder conectarnos al Internet, ¿no? Porque no todos estamos en el mismo contexto y en consecuencia, bueno, no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Em, pero aquellos que las tengamos, bueno, pues hay que aprovechar precisamente estas herramientas para seguir avanzando en estos conocimientos. Es decir, yo estoy estudiando pedagogía, bueno, además de lo que se me comparte, además de las lecturas, bueno, yo estudio otras cosas referentes a lo que es la licenciatura, porque es lo que me va a servir en un futuro. Bueno, yo le voy a dejar ahí nada más de, vamos a ver, dice Guadalupe, bueno, lo que ya habíamos leído, que está en la lectura, que los proveedores de contenidos educativos son responsables de las tareas de crear, diseñar el contenido y de alguna manera del procesamiento de instrucciones para el desarrollo de tal forma que se consigan los objetivos educativos que se pretenden y pues finalmente los administradores del sistema se ocupan de organizar los elementos de los cursos, los horarios, los recursos, sesiones de aprendizaje, tutores, etcétera. Sí, en su momento así se empezó a hacer, ¿no? Ya se los había comentado. En su momento, cuando empezó Moodle, había programadores y había los que insertaban digamos, este conocimiento. Actualmente ya la programación está,
no con esta visión educativa, y somos nosotros los que, precisamente docentes, los que tienen que planear o tienen que buscar estos objetivos para que se lleven a cabo estos conocimientos. Recordando también que en este sentido de las plataformas virtuales, somos nosotros los responsables de alcanzar el conocimiento que querramos. Siempre con el otro, claro, siempre con la otra. Es decir, siempre vamos a tener a alguien que nos esté apoyando. Quizás no de manera física como lo hacemos ahorita o de manera virtual como lo hacemos ahorita en esta conversación, pero siempre va a estar la lectura, va a estar el video, va a estar la otra persona, siempre va a estar ahí apoyándonos. Claro que no podemos de alguna manera preguntarle a esa persona sobre tal duda que me surgió. Ahí en ese sentido nosotros nos hacemos independientes porque además de esa lectura o de ese video, nosotros buscamos otras alternativas utilizando precisamente estos medios tecnológicos para intentar resolver nuestra duda, ¿no? O nuestra pregunta. Y en ese sentido, la responsabilidad de aprender cae en un 95% en nosotros como los que están en ese proceso de aprendizaje. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, duda, complemento, algo que quieran aportar. Este es el momento, ¿no? ¿Todo bien? Ok, supongo que sí. Muy bien, muchas gracias, Bere. Supongo que sí. Bueno, eh, dice Mayra, me parece bien por una parte esto de la tecnología. Sí, la tecnología es buena en el sentido de saber aprovecharla, ¿no? Sí sería importante cómo hacer este proceso de reflexión y no hacernos, es decir, yo pienso que la tecnología hay que utilizarla, no hay que dejarse utilizar por la tecnología, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Es decir, yo no sé, pero he visto a niños, a muchachitos que, o a jóvenes, incluso adultos, que les piden hacer una cuenta y la cuenta la hacen en el teléfono. Y entonces, ¿para qué quieren esta parte racional de nosotros, no? Es decir, cuentas tan sencillas que ahora dependemos del teléfono. Si no tenemos un teléfono, no hacemos una cuenta. Entonces ahí creo yo que la tecnología nos está usando. Y entonces no usamos a la tecnología. Ahí lo que necesitamos es precisamente en este sentido enfocarnos también en las cosas prácticas y en las cosas más difíciles, bueno, tratar de pues nada, de eso, de, de utilizar a la tecnología y aprender con la tecnología nuevas cosas. Entonces, saber nuestra responsabilidad en la educación es en ese sentido en nuestra educación y en la educación de todos y todas. Bueno, entonces le vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar la tarea. Me parece que esta era la sesión 12. Ah, no, la sesión 11, ¿verdad? Sí, la sesión 11. Ventajas y desventajas. Y vamos con la sesión 12. Nuestra, digamos, pues casi última clase. Que sería la sesión 12. De ahí vamos a realizar unas conclusiones. ¿Sale? Vamos a realizar conclusiones en audio. Es un audio reflexión, un audio conclusión, como ustedes quieran comentarlo. Específicamente de lo que yo aprendí de la materia. ¿Qué es lo que yo aprendí de la materia? En este sentido de la tecnología en la educación, ¿no? ¿Qué es lo que yo aprendí? Entonces ahí reflexiono y lo platico en este audio. Recuerden que el audio
Si lo hacen muy grande, está bien. Pueden subirlo a otras plataformas como Google Drive o ponerle una imagen y subirlo a YouTube, ¿no? Es decir, podemos hacer cosas. Recuerden que si tenemos un correo de Gmail o de Gmail, tenemos acceso a nuestra plataforma de YouTube. Es decir, tenemos un canal aunque nosotros no lo sepamos. Lo único que hay que hacer es abrir YouTube con nuestro correo electrónico y ya está. Tenemos nuestra plataforma de YouTube. Y entonces podemos usar esa plataforma para subir esos videitos o esos trabajos que estamos haciendo, ¿no? Y ahí también puedo ir y revisarlo o incluso hasta descargarlo. Pasa lo mismo con Google Drive. Puedo descargar también sus videos o sus audios. Y entonces en esta parte de reflexionar qué tanto he aprendido con respecto a lo educativo, no tanto en este sentido de qué tanto me ha enseñado el profesor o la profesora, porque recuerden que nosotros como profesores y como profesoras no enseñamos nada, lo único que hacemos es um, este, compartir el conocimiento. Dice Mayra, a mí no me carga Drive. Bueno, puede ser que tengas, digamos, poca acceso al ancho de banda. Recuerden que, bueno, anteriormente, hace algunos años cuando yo estaba más joven, yo creo que en los 30 o en los veintitantos, el ancho de banda era 1 megabyte. ¿No? Imagínense, el ancho de banda era 1 mega y ya tenías un montón de velocidad para ese entonces, ¿no? Entonces imagínense este ancho de subida. Se mide por dos formas. Ancho de banda en el sentido cuánto es de bajada y en el sentido de cuánto es de subida. Actualmente, no sé cómo esté en Tetela, pero actualmente aquí, al menos aquí, a mí, me llegan casi 17 megabytes de subida, de bajada, perdón. Y de subida tengo como 3 o 4, entonces sí me permite hacer algunas cosas. Si tenemos fibra óptica, entonces el ancho de banda sube a 30 megas, el más, digamos, el más bajo y de subida es casi igual, ¿no? Tiene 25, 27, entonces las cosas se van pero rapidísimo. Entonces también tendría que ver en ese sentido con tu ancho de banda. Dice Jazz, entonces por medio de un audio de WhatsApp, sí, se puede un audio de WhatsApp. Pueden hacer su audio, en ese sentido no tienen que usar una herramienta para hacer edición y todo eso, ¿no? Sino hacer este guioncito y entonces se ponen a llevar su guión en forma en WhatsApp para que no se equivoquen. Y ahí lo pueden enviar. Ven que en WhatsApp sí pueden enviar, me parece, un buen de audio, ¿no? Entonces ahí podría ser en ese sentido. Esa es una herramienta que pueden usar. También está otra aplicación que se llama. Déjenme ver, déjenme checarla aquí en mi. Es de una palomita, a lo mejor alguien me comenta. Se llama. Uy, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Pero también pueden usar esa herramienta que, déjenme ver, se llama Telegram. Es un avioncito, no una palomita, es Telegram. También creo que tiene muy buen, digamos, muy buen ancho de banda para enviar. Y también estoy en Telegram, entonces me pueden buscar, me anexan y ahí me envían. Y pues nada, eso sería todo por el día de hoy.
No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto que hemos platicado o pues nada, supongo que si no tienen preguntas, nos veremos eh, la próxima clase. Y bueno, pues eh, ya platicaremos entonces en la siguiente clase. Compañero Andrés, ¿querías comentar algo? Sí, profe, no alcancé a escuchar si se quedó algo de trabajo. Ajá. El trabajo es precisamente digamos, un audio reflexión o, digamos, un audio conclusión de lo que hemos aprendido en este cuatrimestre con respecto a la materia. ¿Sale? Con respecto a la materia. No sé si ahora sí me, me alcanzaste a escuchar, Andrés. Sí, sí, profe. Ok. Bueno, pues eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Bonita tarde. Y pues un saludo y un abrazo a todos. Nos vemos. Cuídense mucho. Buen provechito. Hasta luego. Los que vayan a cenar.